Los signos es aquellas cosas que yo puedo ver. Desde el principio de los tiempos el ser humano ha buscado signos. Quiere saber de dónde viene. Es la pregunta del millón, que nadie nunca se va a ganar. ¿Sí? Porque es un misterio la vida. No sabemos de dónde venimos. O sea, tenemos muchas cosas, muchas teorías, muchas inspiraciones, muchas cosas, pero realmente todavía no tenemos la respuesta completa. Que el Big Bang, que la creación del hombre por Dios, que venimos de la evolución, que somos una célula, que somos, ¿sí? Y esa es la gran pregunta, ¿sí? ¿De dónde venimos? Entonces, buscamos signos. El ser humano siempre ha buscado signos. Y dentro de esa búsqueda, ¿sí? Es que no hemos creado nada, hemos descubierto lo que ya está creado. Bueno, me da risa cuando dicen que el ser humano va a crear. El ser humano no crea nada y nunca lo hace. Descubre cosas, ¿ya? Entonces, por medio de esos signos se estudian y podemos llegar. Entonces, en este caso médico, en este caso en la ciencia médica, podemos llegar a concluir un diagnóstico, podemos llegar entonces con ese diagnóstico a un tratamiento y poderle dar ayuda al paciente. Entonces, ese capítulo de la medicina que se ocupa del estudio de los síntomas y los signos de las enfermedades, valiéndose para ello de la semiotecnia, que ya la compañera nos había dicho también, y el conjunto de procedimientos y métodos. Son dos cositas, ¿cierto? Proceso y una forma de hacerlo. O sea, yo puedo hacer las cosas y hay muchas formas de hacerlas, pero aquí necesitamos un proceso. No me puedo brincar las cosas, tengo que hacerlo así de esa forma. Porque digamos que en general hay muchas formas de hacer otras cosas, pero en la medicina no. En la medicina esos procesos deben cumplirse para poder llegar a ese término, ¿cierto? Y esto lo utiliza el médico para lograr pues la atención del paciente. ¿Qué es esto? Ustedes no se han leído ni García Márquez y van a saber. Dígame, ¿cómo se llama esa pintura? ¿Cómo se llama la pintura? Busquen. Tengo la punta de la lengua. El que simboliza que el hombre hace un convivio, una conversación. Está Dios. Pero no es un invento del hombre, sino en su capacidad, ¿sí? De poder desarrollar y de poder descubrir todas aquellas cosas que Dios permite, de poder entender. Y este dedito con este dedito que no se tocan, no se alcanzan a tocar, es esa cercanía que quiere el ser humano con Dios, pero nunca va a tener esa cercanía completa, nunca la va a obtener. Es como estamos ahí tan cerquita, y también dicen pues digamos lo que han interpretado la pintura, que es como el inicio de la relación, ¿ya? Es como esa sinapsis, que esto simula la dendritis, la sinapsis, ¿ya? Entonces eso nos lleva a eso, que el ser humano siempre ha querido como primero saber de dónde viene, ¿sí? Por eso creó como esa Dios, alguien superior a mí lo hizo. ¿Por qué? Por esos signos que él vio, los truenos, ¿cierto? El cambio en la naturaleza, las estaciones, todas esas cosas eran misteriosas para el ser humano. Entonces eso, digamos, desde el inicio siempre ha sido así, siempre ha sido un misterio. Y nosotros hoy día, entonces, nosotros representaríamos hoy día esto. Ya seríamos más. Paciente médico. Ustedes saben la abreviatura del médico. MD, ¿qué significa? Medical. Medio Dios. ¿Qué ve? Nosotros somos medio Dios. Nos creemos medio Dios porque creemos que sabemos muchas cosas porque sabemos de la ciencia o estudiamos la ciencia. Pero somos medio Dios. ¿Ya? Y hay unos que se creen Dios entero. ¿Sí? Entonces, esa relación tan cercana que quiere el hombre llegar a descubrir, a esas cosas que desconocen, las cosas de Dios, ¿cierto?
Son las mismas que serían la relación médico-paciente. El médico viene representando esa parte de sabiduría, de la ciencia, del misterio, de que tú eres el que sabe. Ahora va otra premisa. ¿Por qué nosotros podemos estar confiados cuando hablamos con el paciente aunque seamos estudiantes? Porque el paciente no sabe que ustedes no saben. Total. Le puede echar la carreta que tú quieres, ¿cierto? Y él te cree. Hoy en día no se le puede meter tanto los deditos a la boca porque ellos van y buscan. Pero si tú le dices esa verdad, entre comillas, ¿sí? Con una seguridad. Con la seguridad que tú te lo crees. Entonces, pero es esa relación de alguien que sabe, que tiene la ciencia, que ha estudiado, que además yo voy a buscarlo, así como Adán quiere ese encuentro, que yo lo voy a buscar. Entonces esa relación médico-paciente es muy importante desde el principio. ¿Por qué? Como decían por acá, o sea, yo por eso digo, es como ese amor a primera vista, porque otra premisa, ¿qué es lo malo de la primera impresión? ¿Qué es la que queda por así? Que no hay segunda. O sea, tú de una entras en lo que me cayó mal. Obvio, eso no se debe aplicar porque esas personas que a uno le caen mal, mira, después terminan siendo mejores amigos. Uno dice, mira, y tú eras grosero, y tú eras no sé qué, y después andan de bestias. Entonces, esa primera impresión es importante, pero esa primera impresión en el médico-paciente es importante porque tiene que romper ese nerviosismo, esa expectativa. Yo no voy a decirle a todo el mundo, por ejemplo, si yo tengo algo íntimo, yo no voy diciendo a todo el mundo que tengo por allá, ¿cierto? Y el médico es un extraño para mí. Entonces yo no voy diciéndole a todo el mundo eso, pero esa confianza que él me pueda dar, que me pueda brindar, digamos con esa apertura que él me pueda recibir, yo digo, a este señor sí le voy a decir. Y hay unos que uno no les dice nada y uno se cierra, se cruza. Vamos a hablar también de eso, del lenguaje corporal. ¿Ya? Cuando yo hago esto quiere decir me cierro. Cuando yo te digo, ven aquí, vamos a hablar, y tú me dices, dígame. Ay, pero qué papelía, profe. Claro, dígame es porque estás cerrado a decir, o sea, no estás dispuesto. O me dices, dígame, algo me estás ocultando. Porque te metes las manos en los bolsillos, ¿cierto? Entonces el lenguaje corporal es importante. O sea que cuando vayan a hablar conmigo, vayan así. Y para pelear no es así, para pelear es así. Cuéntame. Jarrita. Y la pelea ganada es, cuéntame. Doble jarrita. O sea, cuando tú me vas a decir algo es porque ya yo ni me dije. Entonces esa relación médico-paciente es importante. La semiología entonces fue definida y estudiada por Saussure en Ginebra en 1908. Con la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, haciéndole depender de la psicología general y siendo una rama mucho más importante de la lingüística. Entonces tenemos que saber de dónde viene, además la semiología, desde la lingüística. Vea, cada uno de ustedes representa un signo. Cada uno de ustedes representa signo. ¿Ya? Les voy a poner un videito, espero que se escuche. Vamos a ver. Supuestamente ya debe arrancar. ¿No se oye? Un momento. Fallas técnicas. ¿Dónde está el técnico? Juan Sebastián. No, Juan Sebastián es el hacker. El de FIFA. El técnico del semestre pasado. Vamos, Juan Sebastián, tú puedes. Tú eres un guerrero. Pero la cuestión es que yo estoy en Es una ciencia Bravo. inventada por un lingüista llamado Ferdinand de Saussure. Un día, un conocimiento que resumiera todos los modos de comunicación en el seno de la vida social. ¿Y cuáles son esos modos? Pues
pensando un poco cómo nos comunicamos, además de la palabra, por gestos, por miradas, el modo de hablar, el modo de sentarse, el modo de mirar, todo eso comunica. Además, el lugar donde vives, la ropa que llevas, lo digo porque uso estas gafas, porque creo que me favorece. ¿Por qué me pongo una ropa determinada? Porque creo que me sienta bien. Todo esto es comunicación. La bicicleta que tienes, el coche que usas, el lugar donde vives, todo eso comunica. Entonces, la semiología es una ciencia que es moderna, porque Saussure es del final del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, es algo muy moderno y que antes existía de modo, vamos a decir, asistemático, sin mucha organización. Entonces, Ferdinand de Saussure fue el que organizó esto que llamamos semiología. Semiología viene de griego, sematos significa rasgo, y logos la ciencia del rasgo. Una vez hemos visto ya lo que es la semiología, esta ciencia general, vamos a hablar de lo que es la semiología. La semiótica es la parte de la semiología que estudia la comunicación en sistemas cerrados. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Pues que la semiología se basa en señales. ¿Y qué son señales? Señales son convenciones que no pueden ser interpretadas de modo unívoco. O sea, convenciones que pueden interpretarse de varias maneras. Hemos dicho antes, por ejemplo, sobre las gafas, la ropa. Yo me compro una ropa, por ejemplo, creyendo que me favorece y alguien me dice, qué cosa más cursi, qué cosa más fea. ¿Por qué? Porque la ropa, el modo de ser, el modo de tratar, puede interpretarse de varias maneras. Entonces, así como la semiología se basaba en señales, que son convenciones, que pueden ser interpretadas de varias maneras, la semiótica es la parte de la semiología que se basa en signos. ¿Y qué es un signo? Un signo es una convención cerrada, que solo puede ser interpretado de una manera y nada más que de una manera. Y diré, pues, sobre todo, y ejemplos de semiótica. Pues la semiótica está en todos nuestros momentos diarios, en los más sencillos, los más complejos. Por ejemplo, la UFP, nuestra universidad, es una institución semiótica. ¿Por qué? Porque tiene una serie de, una organización compuesta de rectoría, vicerrectorías, después hay centros y departamentos. Los alumnos tienen que entrar por un vestibular, tienen que matricularse, después hacen varias asignaturas durante tantos tiempos. Todo está previsto y medido. Entonces uno se gradúa después de haber estado 4 o 5 años habiendo hecho tantos créditos para terminarla. Bueno, esto en el caso del FP, pero coge, por ejemplo, cualquier deporte. El fútbol de campo, porque veremos que hay muchos tipos de fútbol. Hay de sala, fútbol de playa, pero cojamos el fútbol de campo. Son 11 de cada lado, un árbitro, tiempo, camisetas, hay 2 con banderas, todo está previsto. Imagínate, por ejemplo, que un equipo pierde de 5-0, llega al descanso y dice, vamos a parar aquí. No, hay que ir al segundo tiempo. Pero si hemos perdido, es igual, hay que ir hasta el final porque hay que hacerlo como es. Entonces, la semiótica está presente en todo. Todos los juegos de cartas. Todo es semiótico. ¿Por qué? Porque uno reparte, el otro tal, hay que poner uno por vez, no puede ir pagar ni matar. Los juegos de niños, todos ellos están reglamentados. O sea, la semiótica está presente en toda nuestra vida y en todos nuestros momentos. Ya hemos visto entonces qué es semiología. La semiología es la ciencia que estudia todo lo que es comunicación mediante señales, que son convenciones abiertas. Y la semiótica es la parte de la semiología que estudia la comunicación en sistemas cerrados mediante signos. Ok, entonces ustedes también pueden interpretar no solamente esos signos que el paciente tiene cuando yo lo exploro,
¿cierto? Sino desde que el paciente entra con la observación, que es uno de los más importantes métodos de exploración, yo podría, ¿cierto?, tener cierta idea. Por ejemplo, si el paciente viene amarillo, entonces el paciente tiene ictericia, yo podría sospechar, porque ese es un signo clásico y típico de un daño a nivel hepático, ¿sí? Entonces por lo menos ya sospecharía eso, ¿cierto? Entonces miren que la semiología nos representa en muchas cosas. Hoy día es muy frecuente, por ejemplo, los tatuajes. En mi época era muy poco frecuente encontrar a chicos tatuados. Los que se tatuaban eran los marinos, ¿ya? O los hippies. Ya hoy día, digamos, esa cultura de tatuarse tiene una representación. Por eso yo cuando les veo tatuajes les pregunto, ¿y por qué te lo hiciste? O sea, ¿qué quieres expresar? Porque todo lo que uno hace debe tener un sentido. No, porque es que está de moda. No, ¿por qué? Porque me gusta, porque creo que me veo bien, porque un día borracho me dio la gana y me tatué, porque quiero tener presente el nombre de esa persona siempre, esa fecha o algo, y la quiero tener más visible más que acá, ¿no? Entonces, como somos muy visuales, el ser humano es muy de signo, siempre quiere comprobar las cosas. Somos un poquito incrédulos en las cosas, a pesar de que el paciente me dice que le duele, que es esto, que cuando dobla la rodilla, le truena, no sé qué. Yo voy y lo reviso para poderme cerciorar de que sea cierto. ¿Cierto? Yo por eso digo que el santo de los médicos debe ser Santo Tomás, que fue el que metió los dedos en la llaga a Jesús para ver si era él, ¿cierto? Entonces, así somos nosotros. O sea, lo escuchamos. Sí, los otros le dijeron, sí, mira, vino el Señor, no sé, no, yo hasta que no mete el dedo, no, así somos nosotros. Yo escucho al paciente y debo creerle ciertas cosas, pero debo comprobarlo. Por eso, en la historia clínica, igual que en la consulta, hay dos momentos. Uno donde el paciente me dice que es muy subjetivo, ¿cierto? Es decir, lo que él me dice, yo le tengo que creer porque él me lo dice. Y otro objetivo, que es lo que yo compruebo cuando toco, cuando inspecciono, cuando oculto, ¿sí? Eso. Entonces, la semiología en medicina, para que sea correcta, debemos tener conocimiento de diferentes áreas y ellas se van engranando: la anatomía, la fisiología, patología, la microbiología, farmacología y todas las IAs que ustedes estudiaron en las básicas. Es importante. Los términos, digamos, de las ramas de la semiología que nos interesan a nosotros o que se representan en la medicina. Está la semiotecnia, que ya dijimos que era una serie de métodos de investigación para poder apreciar signos y síntomas, que son los métodos clínicos y los métodos complementarios. Los métodos clínicos son esos que yo hago explorando al paciente con la expresión, con la palpación, con la percusión, la ocultación, y los complementarios son los laboratorios, porque esos también me expresan a mí cosas que yo no puedo ver. Yo puedo sospechar de un paciente si es anémico, como hacían las abuelas, como digo yo, ese es el hemograma de las abuelas. A ver el ojo, y entonces le hacían uno así. Entonces, si uno está pálido, uno podría sospechar que la conjuntiva nos muestra, ¿cierto?, digamos que tanta hemoglobina podemos tener porque se tinturan entonces las conjuntivas de rojo. Pero si están pálidas, podríamos sospechar que el paciente tiene menos hemoglobina, pero no sabemos el número, ¿cierto? Entonces, por eso hay que hacer la interpretación de esto. La semiogénesis, que es el estudio del origen de los signos y síntomas, es decir, yo necesito saber por qué esta rodilla le truena al paciente. ¿Sí? No solamente necesito mirar que no está funcionando adecuadamente, sino de dónde viene eso, por qué chasquea, ¿sí? Si está desgastada o si el chasquido es por una patología degenerativa, o si es algo agudo, o si es secuela de algo, ¿sí? O secuela de una práctica frecuente. Entonces, el origen de eso. La semiografía es como transcribir todos aquellos signos o síntomas de una forma, digamos, que pueda tener una secuencia gráfica. Entonces está, por ejemplo, la curva de la temperatura, que nos puede indicar en el transcurso de los días o de las horas cómo oscila, ¿cierto? O si se mantiene igual. Y de allí también vienen los tipos, por ejemplo, de fiebre que pueda tener el paciente. Y la clínica propedéutica, que es la que interpreta, reúne y ordena, ¿cierto?, todos estos signos y síntomas para poder llevarlos pues a la práctica del cuadro clínico
y poder determinar entonces un diagnóstico y obviamente entonces un tratamiento. ¿Listo? Los componentes del estudio biológico entonces están ahí: la anamnesis, ¿cierto? La inspección, la palpación, percusión, auscultación y los exámenes complementarios. La anamnesis no es, digamos, solamente lo verbal, ¿sí? La anamnesis también es lo que observamos, es decir, desde que el paciente entra, él me está hablando, que el paciente entra así, como cojeando, entonces yo digo, este señor o tiene algo en la cadera o tiene algo en la rodilla, y vamos a ver qué fue que se le partió el tacón a la señora, entonces ella va. Pero desde el principio, de pronto me puede mostrar algo que yo podría sospechar, pero hasta que yo no pregunte, no puedo corroborar el por qué tiene, digamos, un signo que me está mostrando. Manifestaciones de la enfermedad, están los signos y los síntomas. Ojo con esto porque lo confundimos mucho, ¿ya? Los signos son objetivos y los síntomas son subjetivos, es decir, todo lo que me dice el paciente, ¿sí? El paciente me echa su cuento. La historia clínica es un cuento, ¿ya? Y tiene partes del cuento, ahorita lo vamos a ver. Entonces, él me echa el cuento y yo le oigo el cuento, pero después yo corroboro el cuento. Es como un chisme. Entonces yo por allá encontré a María Camila por allá sentada y entonces voy y me la acerco. María Camila, ¿cómo te parece que por allá había A David. a David con una chica ¿Viste? en la esquina? Te la advertí. ¿En qué esquina? No, allá en la esquina ya de Por los Chayanes, pero. de los Chayanes. Allá en la esquina de los Chayanes. Bueno, que los Chayanes no son la esquina. Allá donde los Chayanes, ay, cómo estaban, pero tú la conoces. Esa pelea es nueva. Yo creo que esa pelada es de primer semestre y él está cayendo. ¿Cómo dices eso, María Camila, que le está cayendo? Sí, porque ellos estaban muy así, muchas risitas, y la pelada ahí se hacía así el pelo, y entonces se le arrimaba y le hacía así. Entonces esos signos me estaban diciendo a mí que esa pelada le gusta y él también le está cayendo porque él también, ay, la abrazaba y le decía mi amor. Y tú escuchaste que decía, no, yo no le escuché, pero le estaba diciendo. Sí, profe, le leí los labios, ¿verdad? Como dice acá María. Síntomas, ¿sí? Eso yo se lo escuché a María Camila. Pero como yo no creo en los chismes, yo me voy a poner. Mira, ven acá, así que te vieron con una pelada así, el pelo era así, no sé qué, abrazaba y en los chanos. ¡Ah! Doctor, esa es mi hermana. Sí. ¿Qué quiere decir? No todos los síntomas, ¿cierto?, deben ser igual a los síntomas. Es decir, no siempre lo que me dice el paciente debe coincidir con lo que yo encuentro. El paciente me puede decir que él le duele cuando dobla la pierna así, pero cuando yo lo examino, o sea, esa parte es el síntoma del paciente y voy a buscar el signo. Cuando yo lo examino, le digo que la doble y me dice, sí, yo la doblo ahí, pero ya si la doblo más me duele. Entonces yo forzo un poquito la flexión y veo hasta dónde le duele, es decir, corroboro si es real el dolor, aunque yo no lo vea, la expresión del paciente me lo dice, ay, pero está ahí, me da. Ok, entonces sí le duele, ¿ya? Entonces, no todos los síntomas coinciden con los signos, en ese caso sí, pero en otro caso como que, doctora, a ver que yo doblo la rodilla y me duele, y yo se la doblo y le tiro, no, pero es que hace 2 días me dolía, ok, yo le creo, sí, es cierto, de pronto hay algo específico que hace que le duela la rodilla y por eso tengo que investigar más, tengo que preguntar más. Entonces no siempre los síntomas y los signos coinciden, no quiere decir que el paciente nos esté mintiendo, porque ellos a veces nos mienten. Síntomas, ¿cierto? Hay diferentes tipos de síntomas. Síntomas generales, que es aquel común a la patología de un mismo aparato. Entonces, es como decir el dolor tipo cólico, ¿sí? O sea, yo no tengo un dolor tipo cólico en la rodilla. Yo digo, tengo un dolor como un cólico, ya yo sé que es, ¿dónde? En el abdomen. No sé si lo que le duele es el intestino, no sé si lo que le duele es el estómago en sí, no sé si le duele el intestino grueso, no sé si está haciendo un espasmo de las vías biliares, pero lo que sí sé es que no es en la rodilla, ¿sí? Porque los cólicos no le dan a uno en la rodilla. Entonces son síntomas generales. El síntoma patognomónico, que es un síntoma característico que orienta el diagnóstico, lo que hablábamos ahorita. El paciente dijo, me puse amarillo
Y eso es típico y característico del hígado, ¿cierto? Por lo menos de eso. Los síntomas específicos, aquel común a distintas patologías de diferentes aparatos. Por ejemplo, la disnea. La disnea es la dificultad respiratoria, pero puede haber de origen respiratorio o de origen cardíaco. ¿Ya? Entonces es común a ellos, pero yo tengo que buscar entonces cuál es el que está causando daño. ¿Y este por qué me salieron con doble? Síntomas banales son el que rara vez el paciente sin tener mayor importancia en el diagnóstico. Es decir, es como eso que nos dice el paciente, no, a veces de vez en cuando es como una bobadita ahí que me da, ¿cierto? Una bobadita, entonces no le da la importancia al paciente, pero puede ser incluso más importante que otro que él lo sienta más o le dé mayor importancia. Ay, no, ese no era los banales. Ese eran los síntomas iniciales que preceden a una enfermedad. Son síntomas prodrómicos. Aquí me equivoqué, se puso banales 2 veces. Es síntomas prodrómicos, es decir, ese aura que les da a los que les da migraña. Saben que les va a dar migraña, ya me va a dar. ¿Sí? Eso se llama síntomas prodrómicos, es decir, son esos síntomas, esas pequeñas señales, esos pequeños síntomas muy vagos, muy suavecitos, pero que sabe que luego se va a presentar la patología completa. Y los signos, entonces el signo patognomónico es el que muestra de una manera absoluta la existencia de la enfermedad. Por ejemplo, las lesiones en la piel, ¿cierto? Hay algunas que son características, como por ejemplo las vesículas de la varicela. Nosotros sabemos que es varicela porque es una vesícula, cómo es, el tamaño, cómo empezó a aparecer, entonces esos son patognomónicos. El síndrome es una serie de signos y síntomas que tienen una fisiopatología en común y obedecen a diferentes patologías. Es decir, no es exclusivo de un solo sistema. ¿Ya? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva. Yo puedo tener disnea, puedo tener edema de los miembros inferiores, puedo tener la hepatomegalia, ¿cierto? Entonces son una serie de síntomas y signos que el paciente puede decir: se me hinchan los pies, me siento que me ahogo, siento como una pesadez de este lado. Entonces cada uno de esos se va conformando y llega pues a un signo. En la enfermedad pues es conjunto de síntomas y signos que obedecen a una sola causa. A veces hay signos y síntomas que son muy bizarros, dice uno, es decir, que son muy generales y no me dan la especificidad de una patología. Por ejemplo, los estados gripales. Yo no puedo saber un estado gripal es causado si es por un virus, una bacteria inicialmente, pero hay otras enfermedades que sí, vienen como dice uno, vienen del libro. Entonces, que le dio la apendicitis, le dio la apendicitis, comenzó entonces con dolor al nivel del ombligo, luego se localizó en la fosa ilíaca derecha, el paciente vomita, le da fiebre, y cuando le tocan aquí tiene un signo de número positivo. Ese es una enfermedad del libro que dice uno, es decir, trajo todas las características. Ese es la enfermedad. Bueno, el diagnóstico, entonces ya luego de esos signos y síntomas teníamos que llegar a un diagnóstico. Entonces, del griego, diagnóstico, que a su vez del prefijo a través, ignosis, conocimiento o acto para conocer. ¿Ya? Es decir, que yo sé, ¿cierto?, qué tiene el paciente con la reunión de todo eso. Es decir, yo puedo descifrar o puedo decirte qué es, ¿sí? Yo conozco, yo sé, pero después de haber detallado esos signos. Entonces, alude en general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y las tendencias. Esta determinación se hace sobre la base de datos y hechos recogidos, ordenados sistemáticamente para permitir juzgar mejor qué es lo que está sucediendo. Es decir, yo no puedo solamente escuchar al paciente que me diga: doctor, es que tenga fiebre, es un virus. No. Yo tengo que recolectar, ¿cierto?, una base de datos, unos hechos, ¿cierto?, ordenarlo sistemáticamente. Es decir, tengo que escucharlo, tengo que hacerle más preguntas,
¿sí? Y bueno, ¿y esa fiebre cómo fue? ¿Cuándo le dio? ¿Qué temperatura tenía? ¿Le daba en la mañana, en la tarde o en la noche? Aparte de esa fiebre, ¿qué más tenía? ¿Sí? Entonces, todas esas cositas, recolección de datos. Luego los organizo en el tiempo, qué apareció primero, qué después. Entonces puedo decir, ah, bueno, esta es entonces una fiebre, digamos, cíclica, y esta es característica entonces de este virus. ¿Ya? Además, entonces el paciente también presentó esto, y luego de explorarlo encontré esta alteración en el organismo y puedo entonces concluir o diagnosticar o llegar entonces al conocimiento de qué es esta patología. ¿Ya? Entonces no nos podemos quedar solamente con lo primero que me dice el paciente y despacharlo enseguida con acetaminofén, como dice. Diagnóstico médico o propedéutica clínica. Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud de enfermedad, que es el estado de salud, a través de la observación de los síntomas y signos. También el nombre que recibe la calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte. Es decir, todo lo que hemos, digamos, determinado después de haber observado, preguntado, etc. Hay diferentes tipos de diagnóstico. Está el diagnóstico diferencial, el diagnóstico clínico presunto y el diagnóstico patológico definitivo. Entonces, el diferencial es que se analizan, ¿cierto?, todas las patologías que posiblemente pueden ser teniendo estos síntomas y signos. Por ejemplo, ¿qué tiene fiebre y vómito? Muchas patologías pueden tener fiebre y vómito, ¿cierto? Yo puedo tener fiebre y vómito con una enfermedad intestinal, o puedo tener fiebre y vómito con una enfermedad neurológica. Entonces tengo que hacer diagnóstico diferente, ¿sí? Y lo que me lo diferencia es o el tiempo, cómo se presentó, o qué se presentó primero, si el vómito o la fiebre, lo que antecedió a esto, que estaba haciendo el paciente, etc. El diagnóstico clínico presunto, ¿sí?, se llega a partir del primero, ¿cierto?, identificando los signos y síntomas, la historia clínica, examen físico sin evidencia precisa o definitiva. Es decir, yo puedo sospechar, después de haberlo escuchado, después de haberlo examinado, pero me falta algo como para ya dar la definitiva, o sea, tengo que hacer de pronto un examencito. Entonces, por eso el diagnóstico clínico presunto es solamente lo que yo sospecho con mirar el paciente. Sin hacer nada. Sin hacer laboratorio ni nada. Pero nosotros, los médicos latinos, somos médicos clínicos. Es decir, el 90% del diagnóstico lo hacemos antes del examen. Porque con solo los signos, síntomas y la tendencia del paciente podemos llegar. Y el diagnóstico patológico definitivo, entonces ya con este anterior, se confirma con exámenes complementarios o ayuda al diagnóstico. ¿Ya? Pero tengo una alta sospecha, por eso casi siempre nosotros nos atrevemos a hacer tratamientos antes de que lleguen los exámenes. El pronóstico en medicina de una enfermedad es el conjunto de datos que posee la ciencia sobre la probabilidad de que ocurran determinadas situaciones en el transcurso del tiempo o historia natural de una enfermedad. El pronóstico, ¿ya? Es como a mí la experiencia y el conocimiento me llevan a determinar que lo más probable es que sea esto, ¿ya? O sea, ¿qué pronóstico tiene el paciente, doctor? O sea, está delicado, probablemente su evolución transcurra más hacia el deterioro que hacia la mejoría, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde ocurren los milagros. Dicen, el doctor se equivocó. No, o sea, la ciencia le mostraba una cosa, pero todos los organismos, por eso somos individuos, somos individuales, ¿ya? Aunque seamos hombres, mujeres, niños, tengamos la misma edad, nuestro cuerpo responde de formas diferentes, ¿ya? Entonces, ese pronóstico es dependiendo de nuestra experiencia, nuestra experticia, pero pues también va encaminado en eso. ¿Listo? Esta es la introducción de qué es la semiología. ¿Sí? Esa relación médico-paciente es importante